Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar la evolución de algunos índices bursátiles como son el IBEX, el DAX, el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 o el FTSE 100 británico. Lo vamos a ver en diferentes espacios temporales y donde, bueno, pues la verdad que esta semanita pues hemos visto pues un cierto alivio, ¿no? Después de las fuertes caídas, hemos tenido rebote en la mayoría de índices bursátiles importantes. Claro, otra cosa es pensar que el rebote que hemos asistido esta semana pues sea el fin de estos mesecitos que llevamos de fuertes caídas en el cual pues obviamente se puede hablar tranquilamente de un mercado bajista, aunque es verdad que hay índices bursátiles que técnicamente no se le puede decir que esté en un mercado bajista, sino en una fase correctiva. Todo se ha dicho, pero bueno, muchas veces pues los términos corrección y mercado bajista pues se utilizan según el libre albedrío de quien habla sobre estos índices. Bueno, pues no vamos a hablar de si inflación sí, inflación no, si la recesión va a llegar antes a Europa que en Estados Unidos, porque eso al fin de cuentas tenemos a cientos o quizás miles de economistas y analistas todo el día dándole a la lengua, ¿no? Aquí lo vamos a centrar en lo que nos interesa realmente y es intentar buscar oportunidades dentro del mercado, ¿no? Y en pantalla pues tenemos el Standard Poor's 500. Es un gráfico de 240 minutos, lo que equivale a 4 horas, en gráfico de 4 horas. Y en este pues podemos observar tranquilamente, aquí vemos una fase de un rango lateral, es un canal horizontal irregular, en el cual ha estado oscilando pues prácticamente el 13 de junio hasta el 23 de junio produciéndose finalmente esa ruptura del canal, como podéis apreciar con esta velita. Tenemos aquí en la jornada del viernes, ¿no? El viernes que, bueno, pues hubo subida generalizada y donde el Standard Poor's 500 pues aupó un 3,06%, cerrando pues en la jornada y por tanto el cierre semanal los 3.911 puntos. Como podéis ver, por tanto, tenemos una ruptura de un canal horizontal irregular con un objetivo en los 4.039 puntos. Interesante bien la recuperación que podemos ver, aupándose por encima del 50% de retroceso de Fibonacci. Estos son buenos síntomas y sobre todo, como podemos ver, anulando aquí el juego que tenemos de principio de esta semana. Lo veremos mejor, no os preocupéis, en gráfico diario y gráfico semanal se ve todavía muchísimo mejor. Y bueno, pues en principio buenas perspectivas, siempre y cuando para mí es importante que no pierda la zona de los 3.800. Pero los 3.800 puntos, pues olvidaros de que nos vayamos a los 4.040 puntos, que es el objetivo teórico por ruptura de ese canal horizontal e irregular. Y lo más probable es que nuevamente pues volvamos a ver al Standard Poor's 500 sufrir. En gráfico diario, bueno, pues podéis apreciar tranquilamente dos impulsos claramente bajistas. El gráfico semanal se verá muchísimo mejor esos movimientos y aquí podéis observar pues el rebote que se ha producido esta semana, ¿no? Parece que ha hecho un suelo en pinza donde tenemos quizás lo más importante para mí es como vemos la anulación de diferentes huecos bajistas. Sobre todo este es el más importante, a recuperar los 3.900 puntos y además consiguiendo la jornada del viernes romper pues la resistencia de los 3.875 puntos, ¿no? Con lo cual nos da para intentar buscar en principio los 4.000 puntos, nivel psicológico. Si se consigue recuperar esa zona de los 4.000 puntos, donde tenemos un hueco también importante, como podéis apreciar, es factible que podamos ver todavía rebote continuando hacia la zona de los 4.150, 4.160 puntos. Insisto, nivel clave donde podríamos decir que bueno, pues este rebote tiene las horas contadas sería perder los 3.800 puntos, que nuevamente pues nos llevaría a buscar los mínimos, ¿no? De este año que precisamente se formaron en la jornada de este lunes. Nos vamos al gráfico semanal y donde pues aquí pues podemos ver clarísimamente un primer impulso bajista 4.820 a la zona 4.100, luego un segundo impulso bajista que va de la zona 4.600 hasta los 3.600. Vale, algunos podrían a lo mejor estar pensando, bueno, estaremos quizás en una onda 4, puede ser el principio de una onda 4, según la teoría de Helio. Bueno, pues se lo dejamos ahí, ¿no? Eso queda muy bonito en los libros de texto, con gráficos muy rebuscados, pero luego, desgraciadamente, la teoría de Helio hace ya muchos años que quedó en el baúl de los recuerdos, ¿no? Porque se fallaba más que se acertaba, ¿no? Aquí podemos observar tranquilamente cómo el hueco con el que empezaba pues la semana pasada ha quedado nublada esta semana con esos 3.911 puntos, como podéis ver. De hecho, fijaros que la corrección tampoco es tan importante, ¿no? Parece que estamos ante el fin del mundo y eso que el Standard Poor's pues le han dado una buena sacudida, pero nada que ver, por ejemplo, con otros índices, por ejemplo el tecnológico Nasdaq 100,
que a cierre de la jornada del viernes pues todavía cae un 25,82% y que técnicamente sí que está en un mercado bajista el Nasdaq. No podemos hablar de una corrección, con lo cual pues obviamente son palabras mayores. Incluso de hecho el DAX Performance pierde un 17,42%, nada que ver, pues un poco lo está haciendo bastante mejor el FTSE, el Standard Poor's 500, o sobre todo para hablar de índices que lo están haciendo estupendamente a pesar de que ahora mismo está en negativo, pues podríamos hablar del índice español, el IBEX 35, que se deja un 5,39%, pero bueno, que cuando te pones a ver de resto de índices europeos dicen, madre mía, lo está haciendo muy bien, muy bien. Incluso en algunos momentos ha estado en positivo, ¿no? A pesar de toda la que estaba cayendo. Otro índice que para mí es sin lugar a duda dentro de los índices occidentales el que mejor comportamiento ha estado teniendo hasta lo que llevamos de año es el FTSE 100, que solamente se deja un 2,38%, ya está buena parte del año en positivo a pesar de ese derrumbe que veíamos en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Más allá de culpabilicemos que si la inflación, la guerra de Ucrania, que si, bueno, que si es que pues quizás pues el mercado está subiendo gracias a la anfetamina de los bancos centrales, pero bueno, insisto, estos hay muchísima gente ya hablando de ese tema y al final pues bueno, alguno tendrá razón, ¿no? Pero bueno, pues pero siempre hay opiniones para todos los gustos, donde podéis buscar pues, mayor información. En principio, en este gráfico semanal, como podéis ver, pues va a ser muy importante ver el nivel psicológico de los 4.000 puntos, insisto, que no queda aquí tan patente en gráfico semanal, como podéis apreciar, y que en principio aquí con este buen repunte que hemos tenido esta misma semana con el Standard Poor's, podríamos ver un movimiento buscando los 4.200. Por encima de 4.200 sí que podría cambiar un poco el aspecto, aunque no obstante tampoco vayáis a pensar que recuperar los 4.200 puntos significa que ya ha pasado lo peor, ni mucho menos, ¿no es? De momento estamos simplemente asistiendo a un rebote y vamos a ver esto en qué queda. En gráfico mensual, pues el Standard Poor's, pues es que fijaros, tenemos en el 2009 esa zona que estaba en los 665 puntos y fijaros, en unos cuantos añillos se ha disparado hasta los 4.800. Ahora tenemos una corrección que fijaros, que está muy lejos de los 3.230 puntos, que sería el 38,2% de retroceso de Fibonacci. Con lo cual, pues es una corrección, es verdad, bastante violenta, como podéis apreciar. Sobre todo comienza el primer susto en el mes de enero de este mismo año y que finalmente pues hemos visto esas caídas. Recuperación bastante interesante de los mínimos de este mes de junio. Vamos a ver los pocos días que quedan, si es capaz de recuperar esos 4.000 puntos. Ya en el mes de mayo también hubo una buena recuperación, pero finalmente pues la incertidumbre nuevamente volvió a golpear al mercado. Y en principio, bueno, pues estamos sabiendo aquí la Fed que dice que bueno, pues se puede aspirar todavía que el peor de escenarios podría caer un 35% el Standard Poor's. Eso sería pues situarlo en una caída alrededor de los 2.400 puntos, con lo cual pues estaríamos hablando de un escenario nefasto, pero insistimos, esto es el escenario más oscuro que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto al Standard Poor's 500. Así que de momento pues vemos que ahí la fase correctiva en gráfico mensual es más que evidente. Vamos a ver si aguanta, sería muy importante esos 3.800 puntos de los que hablaba en anteriores gráficos, de cara pues a que haya al menos una recuperación y al menos podamos ver algún rebote en medio en condiciones. Nos vamos ahora al DAX, en gráfico de 240 minutos, 4 horas, donde pues bueno, pues aquí este sí que va bastante lastrado. De hecho, como mencioné anteriormente, pues a cierre de este viernes caía, todavía se dejaba caer un 17,42%. Buena jornada en la sesión del viernes, como fue pues en general, con un 59% que subió, cerrando los 13.118 puntos, pero de momento pues el escenario es clarísimamente bajista. Y lo veréis muchísimo mejor cuando veamos el gráfico semanal. De momento, pues quizás habría que vigilar 12.900 puntos, por debajo de 12.900 puntos, pues obviamente olvidaros de la posibilidad de algún tipo de rebote. Para mí sería muy importante romper esa zona de los 13.200. Por encima de 13.200 puntos podríamos empezar a pensar en un recorrido hacia la zona 13.500, 13.600 puntos. En gráfico diario, orientados pues a corto plazo, pues como vemos, pues bonito ese rebote, ese pequeño rebote que ha tenido el DAX, recuperando los 13.000 puntos. De hecho, ha sido una zona clave donde se ha intentado pues contraatacar los alcistas para intentar evitar una caída hacia la zona de 12.400 puntos. Por eso os digo que es muy importante que vigiléis los 12.900, porque perder los 12.900 es más que factible que podamos ver una caída buscando nuevamente los mínimos de este año en esos 12.400. En principio vamos a ver si rompemos los 13.200 de cara pues a continuar, como vemos, esa mayor progresión buscando hacia
hacia la zona de los 13.600 puntos, 13.400, una zona interesante y una zona de resistencia bastante importante hacia donde debería en principio pues dirigirse siempre y cuando, insisto, no pierda esos 12.900 puntos. En gráfico semanal, bueno, pues aquí en gráfico semanal tenemos una estructura de un patrón M, también conocido como doble techo, confirmado la semana pasada. Aquí tenemos pues esa fuerte caída que le llevó de la zona de máximo 16 a buscar 12.500. Aquí se forma la primera pata de la letra M, donde vemos ese rebote 12.500 que le lleva casi a los 15.000, pero fijaros que básicamente se frena en la zona 14.500 puntos, retroceso hacia la zona 13.500, vuelve a producirse un rebote, vuelve a fallar la zona 14.500 y a continuación caída. Esta vez la que tenemos aquí confirma ya ese patrón de doble techo y en principio con un objetivo en los 12.062 puntos. Vamos a ver por qué la vela que ha dejado esta semana, también gracias a ese rebotito de última hora, la jornada del viernes, aguanta los 13.000 puntos. Como decía, muy importante, perder 12.900 puntos nos va a llevar a mayores caídas, a buscar los mínimos de este año, esa zona 12.500, y por tanto podríamos incluso ser factible que alcanzara el objetivo teórico de ese doble techo confirmado, insisto, con un objetivo teórico en los 12.062 puntos. Si aguanta los 13.000 puntos, hay todavía opciones de intentar buscar esa zona que mencionaba anteriormente, tan importante, 13.600, 13.800. Por encima de dicha cota podríamos empezar a pensar nuevamente en una vuelta a los 14.500 puntos. En gráfico mensual, el DAX, como vemos, pues está en una estructura clarísimamente alcista, con esa fase correctiva que estamos viendo aquí. Vemos perfectamente esa zona de techo en un canal horizontal, 16.000 puntos, caída, como podéis observar, y la verdad que bueno, se ha ido a frenar la zona de los 13.000 puntos. En la zona de esos 13.000 puntos es muy importante, una zona de soporte, como podéis apreciar, es bastante destacable, donde se ha frenado. Cuidadito, porque perder esa zona de los 13.000 y obviamente, como mencionaba anteriormente, esos 12.900, que va a ser la llave de cara a que se pueda cumplir el objetivo teórico, ese doble techo en gráfico semanal, podría quizás incluso ir a buscar nuevamente apoyo en el soporte del canal alcista, que ya ha sido tanteada 1, 2 y 3. Como veis, en el 2020 intentaron romperlo, pero no lo consiguieron. Vemos mechas que incluso rompe, pero no confirma producirse el cierre por encima. Vemos aquí otra vela que también con un hueco bajista ponía en tela de juicio la permanencia del DAX dentro de ese canal alcista con un escenario bastante horrible y que sin embargo pues vemos cómo también consiguen los alcistas auparlo y cerrar por encima de la zona de soporte del canal, con lo cual vamos a ver lo que ocurre. Importantísimo no perder esa zona de los 13.000 puntos, 12.900 malas papeletas, y la visita a los 12.000 puntos va a ser yo creo que está cantada, ¿no? Insisto, por debajo de esa zona de 12.900, mucho cuidado. Nos vamos a ir ahora al Nasdaq, gráfico de 4 horas a 140 minutos. Este gráfico, pues la verdad que me sirvió muchísimo, sobre todo para mi operativa dentro de CFDs y también de los futuros del Nasdaq, y donde pues bueno, pues la verdad que podemos ver un rebote bastante interesante. Desde el 16 de junio vemos ya esa progresión. La verdad que estuvo aquí muy frenado ese rango lateral entre los 11.425 zona de soporte y los 11.709, dando el salto luego al alza, como podéis apreciar, y cerrando en los 12.105 puntos, muy cerca del máximo intradía de los 12.112 puntos. El Nasdaq se anotaba una subida de un 3,49% en una jornada maravillosa, y que bueno, pues en principio por lo que estamos viendo en el más estricto corto plazo es un rebote que en principio pues ahora mismo debería de buscar niveles entre los 12.400, 12.500, que es la zona clave que tenemos ahora mismo en el Nasdaq. Como estáis viendo, los niveles son muy parecidos también a los que hemos mencionado anteriormente en el DAX, vamos similares. Con lo cual vamos a ver, importante, zona de soporte 11.700, perdón, 11.700, primera señal de alarma, por debajo de 11.400, prepararos porque el Nasdaq pues va a buscar un nuevo mínimo anual. En gráfico diario, ya centrándose en el corto plazo, podemos ver clarísimamente esa zona de 11.700, una zona muy importante. Aquí lo vemos inicialmente en el mes de mayo como zona de soporte, aguantó bien, el mes de junio ha sido zona de resistencia y finalmente, como podéis apreciar, ya pues esa resistencia fue rota con un hueco importante de ruptura alcista, como podéis apreciar en la jornada del viernes, y que pone pues el Nasdaq mirando hacia la zona de resistencia de los 12.400. Siguiente zona de resistencia a batir por encima de 12.400, podemos ya empezar a echar nuestra quiniela
por una vuelta a la zona de los 13.000 puntos. Pero esto, insisto, estamos viendo ahora mismo escenario de rebote. Una semana buena no nos dice nada, el escenario clarísimo. Tenemos que tener en cuenta que el Nasdaq marcaba máximos históricos, el Nasdaq 100, los 16.770 puntos, y entonces lo que estáis viendo es clarísimamente una estructura bajista, donde podéis apreciar clarísimamente los impulsos bajistas, ¿no? Con lo cual, pues obviamente, que nadie piense que esto, lo peor ya se ha visto, ¿eh? De momento tenemos un rebote, vamos a ver. Es verdad que los cambios de tendencia todo comienza con un pequeño rebote, todo se ha dicho, pero ahora mismo sería demasiado aventurado decir que ya hemos visto un suelo y que ya el Nasdaq se nos va a disparar a los 16.800 y va a empezar a hacer nuevos máximos históricos. Eso hoy por hoy es bastante disparatado pensar en dicho escenario, ¿no? Así que en principio vamos a centrarnos en que el Nasdaq hay que vigilar muy detenidamente el Nasdaq 100 que no pierda la zona 11.700. Mientras aguante por encima de esta cota, yo busco primero objetivo 12.400 y luego por extensión buscando los 13.000 puntos. En gráfico semanal, bueno, pues podemos ver también como aquí se ha tapado el hueco bajista de la semana pasada, como podéis observar tranquilamente, recuperando también nivel de Fibonacci, el 50% de retroceso desde los mínimos de 2020, cuando se declaró la pandemia, esa zona de los 6.770, esa zona de máximos del año pasado en los 16.770 puntos. Y bueno, pues en principio, como vemos aquí enfocado, el objetivo a batir en gráfico semanal sería ahora mismo los 13.000 puntos. En gráfico semanal, ya dirigiéndonos a medio plazo, debería de buscar esos 13.000. Cuidadito, insisto, aquí ya perder por debajo de 11.000 puntos, un escenario nefasto y donde podríamos empezar a pensar en la posibilidad de volver a retornar quizás a los mínimos de 2020. Pero ahora mismo, mientras aguante sobre todo esa zona, en lo que serían los 11.000 puntos, insisto, esto siempre en cierre semanal, vamos a ver si se puede buscar a la formación suelo o que el rebote continúe en este momento buscando pues en niveles como este primer objetivo a medio plazo, que son los 13.000 puntos. Gráfico mensual, pues bueno, pues la verdad que podemos observar aquí pues una tendencia alcista muy de libro, como podéis ver, impresionante. Es verdad que una corrección también súper violenta la que estamos teniendo este año, y donde pues llamativamente pues vemos que gráfico mensual los 11.000 puntos son un nivel clave. 11.000 puntos fue un nivel donde en el 2020 aquí vemos son 4 velas mensuales donde se formó un pequeño rango lateral que estuvo jugueteando entre los 11.000 y los 12.100 puntos y finalmente rompió al alza. Esa zona de los 11.000 ahora mismo es la que tenemos que vigilar de cara a medio y largo plazo, porque obviamente podríamos ver nuevas caídas buscando seguramente la zona de los 8.000 puntos. Como escenario pues evidentemente pues más negativo. Nos vamos ahora al FTSE 100, gráfico de 240 minutos. Tenemos activado un objetivo teórico en los 7.334 puntos, como vemos en este gráfico de 4 horas. La verdad que muy bien. Tenemos esa zona de resistencia a 7.175 puntos que fue roto en la jornada del viernes, como podéis observar. Bueno, pues en principio tenemos el objetivo teórico en los 7.334 puntos. Vemos clarísimamente la zona de soporte en los 7.011, para redondear los 7.000 puntos, es el nivel clave que tenemos que vigilar. Por debajo de los 7.000 puntos pues es situación complicada, y en principio pues para los que vais muy a corto plazo hay que vigilar no perder los 7.150. Perder los 7.150 es una primera señal de alarma, y por debajo de 7.100 pues está cantado que siguiente paso es 7.000 y muy probablemente veamos un nuevo mínimo. Nos vamos al gráfico diario. El gráfico diario, pues esa formación que teníamos de rango lateral, como veis, empezó la semana pasada, como estamos viendo, bueno, hace 3 semanas, esa zona de 10-13 de junio, vemos ahí como hace suelo en esa zona de los 7.170, le cuesta bastante trabajo, se produce ese rebote, y como estáis viendo, pues es una zona que luego hemos visto posteriormente que cuesta trabajo romper, ¿no? Entonces nos vamos a gráfico diario, y ahí ya vemos ahí esa formación de mínimo. Aquí tenemos mínimo máximo, un cresta también como se llama, nuevo mínimo o valle como también se le denomina, y para arriba. En la jornada del viernes, pues con ese subidón de un 2,68%, cerrando 7.208 puntos, pues ha confirmado ahora mismo ese doble suelo, ¿vale? Ok, ahora mismo el mayor problema que nos podemos encontrar
es con la resistencia de los 7220. Si rompe esa zona de 7220, que la tenemos prácticamente, estamos pegados, si la rompe, pues vamos a ver una buena cabalgata, aunque no obstante vamos a tener un cuidadito porque hay una zona que es en los 7350, que a lo mejor, bueno, pues podríamos tener alguna visita intradía y alcanzar el objetivo, ¿no? Pero por encima de esa zona 7220, el nivel clarísimamente a vigilar son los 7350, que es la siguiente zona de resistencia por importancia, ¿no? Claro, hay otros niveles que podríamos hablar como los 7300, pero no es tan importante como ese nivel de los 7350, que es la mayor resistencia que tenemos. Así que vamos a ver si este subidón y esta confirmación de este doble suelo con la ruptura que veíamos en intradía de ese gráfico, como podéis apreciar, ese rango lateral, vamos a ver si nos lleva a iniciar pues un rebote interesante y al menos pues bueno, pues en los que se encuentren pillados con acciones tenga una opción pues un poco pues de deshacerse de su posición, ¿no? Y bueno, pues los más agresivos, pues bueno, pues una oportunidad de buscar alguna posición larga en acciones, un poco en renta variable, buscando pues un poco pues aprovecharse del rebote a la espera de a ver si el mercado pues finalmente pues después de ese rebote pues se inicia pues un nuevo movimiento a la baja, ¿no? Ya que todo el escenario ahora mismo está muy abierto y obviamente, claro, estamos viendo el FTSE 100, que es un índice fuerte, solamente se deja un 2%, pues obviamente pues aquí pues los tenedores de acciones pues más o menos pueden respirar, pero en otros países europeos o lo que estamos viendo, por ejemplo, el que tenga acciones tecnológicas, pues ahora mismo pues está bastante angustiado, ¿no? Entonces esto va por barrio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre, si ese movimiento que tenemos de confirmación, tanto en gráfico intradía como en gráfico diario, va más. En gráfico semanal, bueno, pues lo que podemos observar clarísimamente, pues son dos rangos laterales, ¿no? En el 2021 es verdad que tenemos un pequeño movimiento lateral muy perfecto, muy bonito. De hecho, el FTSE 100 me gusta mucho porque es muy técnico. No es como otros índices que un poco tienes que echarte bastante a la imaginación. Sí que se puede decir que es bastante subjetivo a la hora de trazar diferentes patrones artistas, pero podemos ver clarísimamente ese rango lateral, 6.700, bueno, 6.800 para redondear como zona de soporte, 7.220 como zona de resistencia. Luego vemos cómo se amplía y vemos ya un movimiento más amplio que va de la zona de los 7.600, sí, 7.690, 7.700 para redondear. Nos volvemos a 6.800, de 6.800 volvemos a 7.700, vuelve a haber esa caída que se detiene a los 7.000, en lo que ha evitado de momento no buscar los 6.800. Aquí la importancia, esos 6.800, esos 7.000 puntos son importantes porque perderlo pues obviamente nos va a llevar a buscar nuevamente los 6.800. Y en el caso de que perdiéramos los 6.800, cuidadito. Como vemos, justamente se ha quedado el precio, como veis, en esa zona 7.208, se ha quedado justamente en la zona de resistencia. Importantísimo. Vamos a ver si consigue romperlo, porque si esto es así, primer paso 7.400 y por encima de 7.400 estamos ya hablando de una vuelta nuevamente a zona de máximo, es decir, la zona de 7.600, 7.700 puntos. Vamos a ver, de momento muy bien lo que está haciendo el FTSE 100 y vamos a ver si consigue pues que ese rebote pues continúe. Vamos a verlo ya para finalizar en gráfico mensual, donde podemos ver tranquilamente cómo hay una zona clarísima donde está aguantando históricamente esa zona de los 7.000 puntos en 1940, que vamos, aquí no tiene nada que hacer los bajistas, y esa presión que sin embargo donde se frena. Podéis observar la cantidad de velas mensuales, los 7.600, que han estado pues evitando un poco y por tanto ese jugueteo, primero más cortito, más pequeñito, 6.800, 7.200 y luego se amplía de 6.800 a 7.600 puntos, que es lo que está haciendo en los últimos meses. Vemos que la volatilidad está bastante más disparada que con respecto a lo que veíamos en el 2021, pero de momento pues sí que es fundamental aguantar esa zona de los 7.000 puntos, 6.800, porque por debajo de dicha cota pues se abre una buena caída en torno al primer nivel, la zona de los 6.400, 6.200 puntos sería la siguiente zona de parada, y por debajo de 6.200 pues es una vuelta a esa zona de los 5.500, 5.600. Ya para acabar nos vamos con el IBEX 35, gráfico de 4 horas, donde bueno pues te lo tenemos ahí oscilando en ese rango lateral, ese canal horizontal entre los 8.025 zona de soporte y los 8.360 como zona de resistencia. Bueno, como estamos viendo, pues la verdad es que
esta semana pues ha aguantado bien sobre la zona de los 8.000 puntos, 8.100. Importante no perder los 8.000, si como perdamos esa zona de los 8.000 puntos, prepararos, porque bueno, pues vamos a ver que hay más importante, porque tendríamos pues obviamente ya la ruptura de ese canal horizontal, el cual está jugueteando, como podéis apreciar, desde el 13 de junio hasta el 24 de junio, lo tenemos en ese rango lateral, y por tanto un poco jugueteando. Es verdad que un poco pues por una cosa por otra pues no está terminando de despegar entre el castigo pues a los bancos, que son digamos que es el sector más importante dentro del IBEX 35 y el que puede provocar que el IBEX 35 se una a la fiesta alcista o no, pues lo estamos viendo que está siendo bastante frenado en las últimas jornadas y por tanto le está costando un poquito de trabajo, pero de momento estamos deshojando la margarita dentro de ese rango lateral 8.025, 8.360. En gráfico diario, bueno, pues ahí ya tenemos ese repunte hacia la zona 8.244 puntos, que fue cuando cerró en la jornada del viernes, y ahí pues podéis observar perfectamente ese rango lateral que hemos visto en gráfico de 4 horas, y aquí pues bueno, pues se ve todavía pues quizás un poquito más bonito, ¿no? Ya un poco dependiendo de gusto, ¿no? Como estáis viendo. Pero de momento para mí pues todo lo que no sea romper por encima de 8.360 puntos, yo sería bastante cauto. Hay que vigilar muy atentamente los 8.025, 8.000 si queréis para rondear, ya que por debajo de esa zona 8.000 puntos, pues hay el riesgo de que nuevamente volvamos a ver una sacudida bajista que podría, pues obviamente, primero, pues proyectaríamos el objetivo teórico de ese canal horizontal a la baja, y obviamente esto, en caso de cumplirse, de que realmente el IBEX 35 fuese capaz de alcanzar el objetivo teórico por ruptura bajista de ese canal horizontal, pues podría ponernos en una situación muy complicada, porque la visita quizás a los mínimos de este año, esa zona 7.300, pues estaría sobre la palestra. En gráfico semanal, lo que vemos, y esto lo hemos visto en algún vídeo anterior de lo que he metido en mi canal, es que está dentro de un canal alcista. Tenemos esa ruptura que se produce, pues obviamente por la situación de todo el conflicto que hemos estado viviendo ahí en Ucrania, ese pánico vendedor que, bueno, pues vemos una fuerte caída semanal y luego la recuperación también, que lo que ha posibilitado es que veamos cómo está moviéndose dentro de ese canal. Ahora mismo, como podéis observar, prácticamente estamos en el soporte del canal, donde pues aquí están intentando un poco pues buscar el rebote. La última vela semanal es una vela de onda alta, en principio, bueno, pone un poquito de freno, y lo importante, como ya he mencionado anteriormente, hay que vigilar muy detenidamente esos 8.000 puntos, ya que pues 8.000 pues lo que nos va a abrir es nuevamente la caja de Pandora, y podamos ver pues nuevamente pues un mayor castigo para el IBEX 35, ¿entendido? Es decir, o aguanta los 8.000 puntos y vemos un rebote, y sobre todo ahora mismo el primer objetivo a batir al alza son los 8.400. Si no puede, cuidadito, aunque podríamos estar, pues insisto, pues como ya hemos estado viendo anteriormente en el gráfico diario, ese movimiento 8.025, 8.000 para rondear, 8.360, que es el que está jugueteando y que podría pues alargarse en el tiempo. En gráfico semanal, que bueno, pues es lo que habíamos visto, ese canal bajista, donde ahora mismo se está intentando frenar en la zona de soporte. Vamos a ver si lo consigue el alcista, de cara, insisto, a que podamos romper la zona de 8.400, buscando aquí en gráfico semanal, ya orientado hacia el medio plazo, buscando los 8.800, 8.900 puntos. Esa es la zona que debería de intentar buscar si consigue romper esa zona 8.400. Si no lo consigue, pues seguiremos jugueteando, deshojando la margarita, nos vamos arriba, nos vamos abajo, y bueno, pues estaríamos para rondear 8.400, que es el rango que llevamos en las dos últimas semanas, ¿no? En gráfico mensual, pues bueno, pues en la estructura bajista creo que es más evidente. De 2015, si observamos, los máximos son decrecientes, como está moviendo, y bueno, pues ahí vemos ese jugueteo, como veis, los 8.000 puntos, esa importancia de 8.000, que de momento parece aguantar muy bien, y como vemos, pues prácticamente en los últimos 7 meses, el jugueteo del IBEX 35 se ha centrado 8.000, 9.000, 9.000, 8.000, ahí están jugueteando. Muy importante esos niveles, vamos a ver de cara a largo plazo, insisto, aunque ahora mismo hay que tener mucho cuidado porque estamos muy cerquita de los 8.000, y si aguanta, estupendo. Por debajo de esos 8.000 hay que empezar a prepararse para una visita hacia niveles como son los 7.000, 7.200, que sería la siguiente zona importante a largo plazo en el IBEX 35. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.